Ese fue el principio, pero Alba Blanco, seguimos 2 meses más confinados y es ahora cuando se están viendo los datos. La natalidad en España se hunde. Diciembre, como decías, fue el peor mes, sin duda, por ese confinamiento estricto de marzo, pero es que los meses siguientes no fueron mucho mejores. En el mes de enero hubo 800 alumbramientos más, pero es cierto que la cifra de caída fue muy similar a la del mes anterior. Continúa esa caída en el mes de febrero, a pesar de que mejora un poco la cifra. ¿Esto qué demuestra? Pues que ese descenso de la natalidad no solo se produce 9 meses después del confinamiento, sino en aquellos meses donde deberíamos ver reflejados los bebés concebidos en los meses de abril y mayo. Por eso en febrero hay una leve mejoría, porque ya en mayo tuvimos mayor libertad. En diciembre se ve lo que pasó en marzo, en enero lo que pasó en abril, en febrero lo que pasó en mayo. Y siguiente pregunta, razones de este hundimiento. A lo largo de la historia, después de todas las crisis, se ha producido un descenso de la natalidad y ahora encontramos ahí el principal motivo, un motivo económico, en esos padres, en esas familias que se replantean la idea de ser papás después de haber sufrido un ERTE, después de que les han echado del trabajo, de que han cerrado su negocio, y lo mismo ocurre con aquellos que no lo han sufrido, pero que lo que están pensando es en esa incertidumbre económica, en lo que va a pasar con nuestra economía en los próximos meses. Es que además yo recuerdo perfectamente en aquellos meses como lo que se hablaba era del baby boom. De aquí va a salir un baby boom, van a nacer más niños que nunca. De eso, de momento, todo lo contrario. Sí, lo normal era pensar que a más convivencia, mucho más amor, pero lo cierto es que se produjo el efecto contrario. Menos sexo en el confinamiento en las parejas, pues por cambios de humor, por estar preocupados, eso en los convivientes, en los no convivientes, por el tema de las restricciones, porque no podían verse. Pero hay motivos sanitarios, el miedo de las mujeres a quedarse embarazadas, a contagiarse al ir al médico, al hospital. De hecho, Brasil está recomendando a sus mujeres no quedarse embarazadas para no colapsar los hospitales ante las variantes. Y hay otro motivo, ese tándem de desconocimiento entre el COVID y los embarazos, es decir, en las consecuencias que tenga sobre el feto el contagio en una embarazada y en las vacunas, un grupo de población en el que de momento no se han probado lo suficiente y por lo tanto es mejor esperar para inyectarlas. Y además, durante los meses de marzo y abril, las clínicas de reproducción asistida cerradas. Sí, pero esto es importante en el hecho de que suponen un 10% de la natalidad en España, pero llevan creciendo desde 2015 y no lo han sido menos en 2020, un 9% más a pesar de esos 2 meses de cierres durante 2020 en estos tratamientos de reproducción asistida, sí que pueden ser, decimos, la esperanza del futuro. Vale, la natalidad se hunde en España, pero ¿se hunde igual en nuestros vecinos, en Francia, en Italia? ¿Es algo parecido? Sí, absolutamente igual. Hay un estudio en 15 países europeos que prueba que en la mayoría de países ha habido una caída en esas tasas de natalidad en 2020, de media un 8% en Europa, incluso en Francia, que es el país que supera esos rankings, que lidera esos rankings de natalidad, han tenido también un descenso, el que más Italia. De hecho, sus autoridades están previendo que a partir de julio van a dar ayudas para promover esta natalidad. España estaría en segundo lugar, solo después de Italia. Hay una diferencia. Los países del norte, Noruega, Finlandia, Países Bajos, en esos países es cierto que no ha tenido repercusión en sus cifras. Y más allá de la pandemia, el problema con la natalidad en España no es nuevo, esto viene de lejos. No, lo que ha hecho la pandemia ha sido agudizar esa tendencia negativa que llevamos años sufriendo, siempre por debajo de esa media en la Unión Europea en nacimientos por 1000 habitantes, y es que lleva descendiendo desde 2014, pero lo más grave, en la primera mitad de 2020 tuvimos muchas más muertes, 94.000 muertes más que nacimientos en nuestro país. ¿Esto por qué se provoca? Pues por el envejecimiento de nuestra población y porque seguimos sufriendo las consecuencias de esa crisis de 2008. ¿Y perspectivas de futuro? ¿Hay algún dato al que agarrarse para pensar que vamos a solucionar estos problemas? Pues lo normal después de cualquier crisis, de la gripe española o de la guerra civil, es que las mujeres volvamos a quedarnos embarazadas rápidamente. Dicen los expertos que esto no va a ocurrir en esta ocasión, que 2021 va a ser un año fatídico para esas tasas de natalidad y en toda Europa. ¿Por qué? Porque los grupos jóvenes fértiles son los que más han sufrido las consecuencias económicas. Especialmente en España, el verano va a ser letal en estas cifras porque vamos a sufrir las consecuencias de esa segunda ola de otoño.